Adelante, hermano. Hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Doy gracias al Señor por la oportunidad que Él me concede de estar en vuestro medio abriendo las Escrituras. Quería que hubiera sido presencial esta vez, pero razones de fuerza mayor lo han impedido. Como hablaba con el hermano al principio, mi esposa fue hospitalizada anoche y ha estado complicada. Estas 2 semanas ha estado bien complicadita. Tiene una enfermedad base que es fibromialgia y otra más la tiroides y otras cosas que la afectan, y se complicó con una trombosis venosa, al parecer es eso, y se le hinchó la pierna, no podía caminar, la llevé en silla de ruedas incluso el lunes al médico. Así, pero sabemos que el Señor está en control y debemos confiar en Él. Es la fidelidad del Señor es grande, como hemos cantado. Y en esta tarde, noche ya, quiero invitarles abrir las Escrituras en la carta a los Romanos, el capítulo 5. La carta a los Romanos, el capítulo 5. Esta es una carta que estamos estudiando con un grupo de hermanos en Yonkers, en Nueva York, los días miércoles. Pero yo he ido un poquito adelantándome, estamos recién en el capítulo 2 con ellos, y estudiando la carta uno se va encontrando con, como decía nuestro hermano en la oración, el Señor nos libra del polvo de los pies aquí, nos pone a caminar en los lugares celestiales, siendo edificados en su palabra. Y nos dice así el capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Me apasiona esta carta a los romanos porque en los primeros tres capítulos vamos pasando a través del portal, en los umbrales de Dios, vamos viendo su juicio y solo juicio. Pero llegamos al capítulo 4 y encontramos que estamos justificados en la fe de Abraham, y el capítulo 5 nos menciona de que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando leemos este capítulo 5, hay algunas Biblias que lleva como subtítulo resultado de la justificación, que no son títulos inspirados, pero que nos mencionan algo sobre el contexto del capítulo. Y hasta el verso 11 encontramos los resultados de la justificación o las bendiciones espirituales de la justificación en la persona del Señor Jesucristo. Cuando leemos allí, justificados pues por la fe, tenemos paz, tenemos paz. Inmediatamente tenemos que ir al principio, al libro del Génesis, el capítulo 3. Cuando allí al hombre le había sido dicho, en el capítulo 3 del libro del Génesis, al hombre le fue dicho: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Cuando vemos allí en la creación, cuando el Señor le dice en el capítulo 2, verso 9 de Génesis, Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y está allí el árbol. Y el Señor lo coloca al hombre como el gobernante allí en el huerto, como el administrador. Y era tan grande el privilegio que tenía Adán, que cada día el Señor se paseaba y hablaba con él.
Y el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Hizo caer sueño profundo y le abrió su costado y salió la mujer. Ahora, cuando vemos que todo estaba marchando muy bien, estaba marchando muy bien, vemos que solamente allí hay comunión en el huerto. Allí se movía la voluntad del Señor y la armonía reinaba. Cuando vemos que todo era paz. La Escritura, cuando nos habla de paz en el Antiguo Testamento, nos habla del shalom, la paz de Dios. Pero nos dice allí en el capítulo 3 que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y la mujer fue engañada, incurrió en transgresión, nos dice la Escritura allí en la carta de Timoteo. La serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. La antigua mentira que ha traspasado los siglos y sigue aún en estos días, el enemigo de las almas engañando, diciéndole a los hombres que pueden ser como Dios, que pueden ser igual a Dios, que pueden tener el conocimiento y que no necesitan a Dios. Ahora la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora al leer, yo por mucho tiempo en mis comienzos pensaba que el hombre no estaba presente, pero algunas versiones de las Escrituras, la Biblia de las Américas, la versión de Pratt o la versión moderna, nos dice que el hombre estaba presente allí cuando la mujer está en el diálogo con Satanás. Y el hombre en su silencio aceptó y comió, y ambos cayeron allí en aquel día. Un velo de tinieblas cayó sobre el huerto del Edén, donde reinaba la luz de Dios. Y lo que era la paz con Dios en aquel día fue rota la paz. El shalom o la paz con Dios se rompió. Y vamos a ir viendo en diferentes pasos aquí cómo la paz se quebró. Cuando dice allí que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. El hombre y su mujer se escondieron. Ahora se ha roto la paz. Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y el hombre respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Jamás había sido conocido el miedo por Adán, pero él tiene miedo. Primero, tiene miedo de encontrarse con aquel que le dijo, el día que de él comieres ciertamente morirás. Tenía temor de lo que vendría sobre él al desobedecer la palabra de Dios. Había temor en el corazón de Adán. Y se rompe la paz con Dios. Oí tu voz en medio del huerto y tuve miedo. Y cuando el Señor le dice,
Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y ya la paz con su prójimo se rompe también. Se ha roto la paz con Dios y se rompe la paz con el prójimo. Luego, porque culpa a la compañera. Él no asume su responsabilidad. Ha perdido la paz consigo mismo porque tuvo miedo. Pierde la paz con Dios, pierde la paz consigo mismo, pierde la paz con su prójimo y pierde la paz con la tierra. Cuando el Señor le dice allí, por cuanto obedeciste, en el verso 17, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y pierde la paz con la creación. Los 4 estados de paz se pierden allí a causa del pecado. Ahora surge la pregunta, ¿el pecado tiene consecuencias? Por supuesto que las tiene. Por supuesto que tiene consecuencias. Y tiene consecuencias gravísimas. Cuando erramos el blanco, cuando fallamos en el obedecer a Dios. Pero transcurren los siglos, las centurias, pasan los años y luego nos dice la Escritura que habiendo venido el cumplimiento del tiempo, Gálatas capítulo 4, verso 4, habiendo venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Dios envía a su Hijo nacido de mujer. Vino el cumplimiento del tiempo. Allí en el Génesis el Señor expulsa al hombre del huerto, pero traspasan la historia, pasan los milenios, y todo lo que fue quebrantado allí en el huerto del Edén debe ser restaurado, debe ser restaurado. Cuando miraba yo en mis inicios decía, pero ¿cómo el Señor podría haber advertido a Adán? Lo advirtió. Y uno, si lee detenidamente, lo advirtió. El día que de él comieres, ciertamente morirás. La Escritura nos dice que el avisado ve el mal y se esconde. Y para cualquiera persona que hierra en obedecer a Dios, sepa que tendrá consecuencias. Habrán consecuencias. Y el hombre, las consecuencias fue expulsarlo del huerto del Edén. El hombre se había hecho para vestirse hojas de higuera. No le sirvieron. Y Dios le hizo túnicas de pieles y los vistió. Las túnicas de pieles nos están hablando de los primeros sacrificios, 2 sacrificios por el hombre y la mujer allí en el huerto del Edén. Fueron vestidos y el pecado de ellos fue cubierto y salen expulsados de la presencia de Dios. Han perdido la comunión. Ya no pueden estar allí. No pueden estar donde Dios estaba, porque Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. Y vemos que viene el tiempo. Y la Escritura nos dice allí en la carta a los Romanos, capítulo 3, verso 10, nos dice que no hay justo ni aún uno, que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Alguien puede decir, yo soy justo. La Escritura dice, no hay justo. Alguien puede decir, yo entiendo. La Escritura nos dice que no hay quien entienda. Otro dirá,
Yo busco a Dios. La Escritura dice, no hay quien busque a Dios. Otro puede decir, yo voy por un buen camino. Todos se desviaron. Otro dice, yo soy útil. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Cuando la Escritura nos muestra que la paga del pecado es muerte y que Dios demanda la muerte del pecador y que el pecador debe ser redimido, y debe pagar uno para salvación. En la tierra no está. Tiene que venir desde el cielo y viene el cumplimiento del tiempo y Dios lo envía. Lo trae desde allá. Uno que nace de mujer. Uno que sería sin pecado. Allí en 2 Corintios capítulo 5, verso 21, nos dice allí el apóstol Pablo, en 2 Corintios 5, 21, nos dice, al que no conoció pecado, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tuvo que venir desde el cielo un ser santo, irreprensible, sin mancha, sin pecado. ¿Para qué? Para restaurar, para hacer volver al pecador del error de su camino. Nosotros que andábamos sin Dios, sin Cristo y sin esperanza en este mundo, que nuestro destino era la condenación eterna, Dios nos envió a su Hijo cuando vino el cumplimiento del tiempo. Juan capítulo 1, verso 18, nos dice que a Dios nadie le vio jamás, que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Y cuando viene el Señor Jesucristo, viene a esta tierra para darnos a conocer a Dios. Aquel que Adán dejó allí en el huerto. Y mire, quisiera que meditáramos un poco. ¿Adán pecó? Claro que pecó con su mujer. Pero debemos asumir la responsabilidad. En Adán somos todos pecadores. Todos pecadores en Adán. Otros me han dicho, cuando he predicado el Evangelio, he hablado persona a persona, me dicen, pero ¿qué culpa tengo yo si fue Adán el que pecó? Bueno, pecó Adán, pero el pecado entró en el mundo por Adán, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y toda persona en este mundo nace con el germen del pecado, nace con el germen del pecado, excepto la persona del Señor Jesucristo. Cuando vemos allí que el Señor Jesucristo vino desde el cielo y que vino con el propósito de darnos a conocer a Dios, de darnos a conocer a Dios, de manifestar a Dios para hacerlo conocido. Cuando el Señor allí en el capítulo 17 del Evangelio de Juan le dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Ahora, allí estamos también incluidos los creyentes. No ruego tan solo por esto, dijo el Señor, sino por lo que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y estamos involucrados. Ahora, las bendiciones espirituales que tenemos aquí en el capítulo 5 de la carta a los romanos, nos dice que estamos justificados por la fe, declarados justos, declarados justos. ¿Y cómo?
Cuando vemos que allí en el huerto del Edén, Dios toma dos víctimas inocentes, las sacrifica, derrama la sangre de ellas y con las túnicas de pieles viste al hombre y a la mujer y los cubre de la vergüenza de la desnudez. Y las víctimas cubren el pecado de Adán y Eva. ¿Murieron ese día? Claro que murieron. Murieron en las víctimas. Murieron en las víctimas. Y pasan los siglos, los milenios, y viene otro que es superior a esas víctimas, pero viene a morir por nosotros. Ahora, morimos nosotros en Cristo. Todo aquel que confía en la obra del Señor Jesucristo muere en él. Dice el capítulo 4, verso 25, un versículo antes del capítulo 5, verso 1. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. El 4:25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cuando el Señor Jesucristo, allí en la cruz, Él es entregado por nuestras transgresiones. ¿Cuántos pecados cometimos? Si solamente tomáramos los que estamos presentes aquí, llenaríamos libros y libros en todos los años y todos los días que hemos vivido cada uno de nosotros. Y Él fue entregado por todas esas transgresiones, pero fue resucitado para nuestra justificación. Allí en el capítulo 6 de esta carta a los romanos, me apasiona la carta a los romanos, porque hay tanta misericordia, hay tanta gracia que está otorgada el capítulo 6, allí en el verso 2, capítulo 6, verso 2, dice, los que hemos muerto al pecado. Cuando el Señor Jesucristo muere, nosotros morimos con Él. Él fue entregado por nuestras transgresiones, murió. Y la paz que habíamos perdido allí en el huerto, en Adán, porque Adán la perdió, pero la perdió usted y yo también, en Adán. No teníamos paz, no teníamos paz. Hemos muerto al pecado en Cristo. Ahora, cuando nos dice allí que hemos muerto al pecado en Cristo porque Él fue entregado por nuestras transgresiones, cuando Él muere, nosotros morimos con Él. Cuando Él es sepultado, nosotros somos sepultados con Él. Y cuando Él resucita, nosotros resucitamos con Él. Mire, me pasó algo bien especial el viernes pasado en la reunión en Cartagena. Llegó una señora que no había asistido nunca. La señora se llama Patricia. Y bueno, estaba hablando de esta carta a los romanos, capítulo 6, verso 23. La paga del pecado es muerte. Y expuse yo que cuando el Señor Jesucristo murió, morimos con Él. Cuando resucitó, cuando fue sepultado, fuimos sepultados con Él. Y le digo, señora Patricia, ¿la puedo tomar como ejemplo? Sí, me dijo, no hay problema. Y le dije yo, cuando Cristo murió, cuando el Señor Jesucristo murió, ¿quién murió? Llevábamos ya como 40 minutos de predicación. Y me dijo, yo. Cuando Él fue sepultado, ¿quién fue sepultada? Yo, dice. Cuando Él resucitó, ¿quién resucitó? Yo. Y cuando Él ascendió al cielo, ¿quién entró con Él al cielo? Yo. Y la señora se emocionó, se puso, cubrió su rostro y se largó en llanto. Al entender este plan maravilloso de la persona del Señor, justificados, declarados justos por la fe.
No hemos hecho nada. Tenemos paz. Recuperamos la paz con Dios, la que perdió Adán. Recuperamos la paz con el prójimo. Recuperamos la paz con nosotros mismos. Ya no hay temor. Ya no hay temor. Y recuperamos la paz con la tierra. Porque la creación misma gime a una con dolores de parto, esperando la redención de los hijos de Dios. Nos dice en el capítulo 8 de esta carta a los romanos. Tenemos paz. Mire, ya hay un contraste de los siglos. ¿Qué pasa con los que no son del Señor? Allí, en el libro de Isaías, el capítulo 57, verso 20 y 21. Isaías 57, verso 20 y 21. Dice así, capítulo 57, verso 20 y 21. Aquí está el contraste. Dice que los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz. Pero bendito sea el Señor, que nosotros los creyentes sí tenemos paz. Hay un coro que cantamos, aunque ruja tempestad, para hacerme titubear. Tengo paz porque yo sé que con Cristo venceré. Aunque ruja tempestad, aunque tiemblen los montes y se traspasen al corazón del mar, yo confiaré en Jehová, dice el salmista. Confiaremos, confiaremos, porque Él es el piloto de esta embarcación, que aunque zozobre, que aunque parezca zozobrar ante la tempestad, tenemos paz, tenemos paz. Pero el impío, aquel que está lejos de Dios, dice la Escritura, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Bendito es el Señor que nos da la paz en la persona del Señor Jesucristo. Allí, en el capítulo 1, verso 18 de Romanos, Romanos capítulo 1, verso 18, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia para los impíos. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra los impíos, y la injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora, cuando vemos que aquí los creyentes podemos disfrutar de esta paz. Lo que perdimos está recuperado. En cierta ocasión llegaron, yo creo que a su puerta también han llegado los testigos de Jehová, y le dije a uno, hay un libro que solo me gusta el título, le dije yo, de paraíso perdido a paraíso recobrado. El título me encanta, no me gusta lo que lleva adentro, le dije. El paraíso fue recobrado allí, en la cruz del Calvario, para nosotros, los creyentes. Ahora nos dice, nos dice que tenemos paz, dice Colosenses 1:20, mediante la sangre de su cruz. Mediante la sangre de su cruz. Capítulo 1, 1:20, dice, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. No fue fácil, no fue fácil. No es que, no es que, bueno, vamos y entremos así. El Señor nos invita a entrar confiadamente, pero porque Él pasó por la cruz. Él pagó, Él fue entregado por nuestras transgresiones. Todo pecado nuestro, de los que hemos confiado en la persona del Señor, se pagó. Cuando el Señor exclamó allí en la cruz del Calvario, consumado es,
quiso decir, la deuda está saldada. La deuda se pagó. Ya no debemos absolutamente nada. Lo único que le debemos al Señor es una vida de santidad, es una vida de obediencia, es una vida de consagración. Pero en cuanto a nuestra culpa, el Señor la llevó y la pagó. Ahora, tenemos como segundo punto allí que dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Mire, somos declarados justos por la fe. La fe nos declara justos. Y es por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es por obra. Dice allí en Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo de Dios. El Señor nos regala la salvación por gracia. Gracia es un favor inmerecido. No es de nosotros, es un don de Dios, una dádiva de Dios, un regalo. Ahora, tenemos entrada por la fe. Esta misma fe nos abre la puerta. ¿Y quién es la puerta? Cristo Jesús el Señor. Él dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo. ¿Podemos habitar confiado, vivir confiado? Por supuesto. Lo que venga, el Señor está en control. El Señor nos va a sacar lo mejor para nosotros de cualquier situación, de cualquiera, querido hermano, de cualquiera. Y en la vida como creyente, en los largos años, el Señor nos ha enseñado a saber confiar, a saber aceptar lo que venga, sujetos a Él. Tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, Y allí, porque Él es la puerta, mencionaba, Él es el camino también, y por Él nos acercamos a Dios a través de la puerta, de la entrada. Hebreos capítulo 7, verso 25. Hebreos capítulo 7, verso 25 dice así. Dice, por lo cual, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, siendo Él la puerta, siendo Él el camino. Nos acercamos a Dios a través de Él, por la fe en Él, es que somos justificados. Y por la fe en Él tenemos entrada al cielo mismo. En el capítulo 4, verso 16 de esta misma carta a los Hebreos, nos dice, acerquémonos pues, en el 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este capítulo 5 nos habla acerca del los resultados de la justificación. Cuando vemos que el Señor ya ha pagado el precio, ha resucitado, ha entrado en el cielo mismo, representándonos a cada uno de nosotros. Allí tenemos entrada, tenemos la entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. A veces nuestros pies tiemblan, tropezamos,
pero delante del Señor estamos firmes. Y quiero hacer un comentario. Cuando leemos el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, no lo cambie, hermano, es solamente un comentario. Cuando leemos allí en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, todos los hombres en el Antiguo Testamento tuvieron fallos. Los tuvo David, los tuvo Moisés, los tuvo Abraham cuando descendió a Egipto, lo tuvo Jacob cuando le hace trampa a su hermano, cuando las tretas con Labán. Vemos todas esas cosas en el Antiguo Testamento. Pero en el capítulo 11, si usted lo lee, el Señor no habla absolutamente nada de lo negativo de esos hombres. Solamente los muestra como los héroes de la fe, como los héroes de la fe. Y ahí yo digo, cuán misericordioso es el Señor. No es que el Señor haga la vista gorda, y con reverencia lo digo. No es que el Señor quiera mirar para otro lado, sino que es en la cruz del Calvario en que cada hombre es justificado. Es en la cruz del Calvario donde el Señor pagó todas nuestras culpas, pagó todos nuestros fallos, tanto los de los hombres del Antiguo Testamento, los justos del Antiguo Testamento, que sus pecados fueron cubiertos, porque los pecados solamente eran cubiertos allí en el Antiguo Testamento, pero cuando viene el Señor Jesucristo a la cruz del Calvario, todos esos pecados fueron deshechos. Y el Señor nos mira a todos a través del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y luego el tercer punto, donde dice que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El futuro de todo creyente es ser glorificado. El suyo, en mi futuro, el futuro de todo aquel que ha creído en la obra de la cruz, es la gloria, ser glorificado juntamente con el Señor. El Señor Jesucristo en el capítulo 17, verso 22 del Evangelio de Juan, dice, la gloria que me diste, yo les he dado. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Nosotros los creyentes compartimos la gloria del Señor. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. La esposa del Cordero comparte la gloria del Cordero. Nosotros compartimos su gloria. Entonces, podemos ver que nos gloriamos en la esperanza. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aún no hemos sido glorificados, pero seremos glorificados juntamente con Él. Son los beneficios de la cruz, donde se pagó toda nuestra culpa. Pero mire, es algo hermoso de que cuando éramos carbón del negro infierno, de allí el Señor nos rescató, nos, nos lavó, nos justificó, nos sentó en los lugares celestiales y compartiremos la gloria del Señor Jesucristo. Compartiremos su gloria porque somos la esposa. La esposa disfruta de todos los bienes del esposo y eso acontecerá con nosotros los creyentes. Somos la esposa, aquella que está ataviada, que está, como nos dice el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha vestido de lino finísimo, que son las oraciones
de los santos. Nosotros no alcanzamos a vislumbrar de lo que disfrutaremos en la eternidad. Mire, estábamos perdidos. Habíamos perdido la paz con Dios, la paz con nosotros mismos, la paz con el prójimo, la paz con la tierra. Nuestro destino era la condenación, pero el Señor vino y nos rescató y nos sentó en los lugares celestiales y aún más vamos a compartir su gloria. Compartiremos su gloria por la eternidad. Merecíamos en Adán la condenación, pero en Cristo tenemos la salvación. Toda persona sobre esta tierra o está en Adán o está en Cristo. Pero es la oportunidad hoy día de venir a la persona del Señor Jesucristo, ser justificado, ser lavado, redimido por la sangre del Cordero. Y esto puede suceder hoy para usted si no es del Señor. Es hoy el tiempo aceptable, es hoy el día de salvación. Cuando en el capítulo 8, verso 17, para ir concluyendo, el capítulo 8, verso 17, nos dice, y si hijos, somos hijos, adoptados por el Señor, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Glorificados. Mire, hay un pasaje, no lo tenía en el bosquejo, pero está allí en el capítulo, en el capítulo 1, a ver, en el capítulo 2 de 2 versos 6, primera de Corintios 2, 6. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y quiero hacer un alcance. Este es el único pasaje en las Escrituras donde al Señor Jesucristo se le nombra como el Señor de gloria. Es el Señor de gloria. Y el Señor lo predestinó antes de los siglos, esta sabiduría oculta. La predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, porque juntamente con Él seremos glorificados. El destino de la iglesia es compartir la gloria del Señor. Las bendiciones espirituales que el Señor nos da, la paz con Dios, la entrada por la fe a esta gracia y la glorificación con el Señor. Todos los creyentes, la iglesia. Cuando la iglesia vaya entrando allí por los umbrales del cielo, todas las criaturas celestiales ovacionarán, no a los creyentes, al Señor. En el capítulo 2, verso 7, 2, verso 7 de Efesios, y con esto concluyo. Capítulo 2, verso 7. Dice, el 5, veamos desde el 5, veamos un poquito antes, hermano, desde el verso 5. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y mire, esto me eriza la piel. Para mostrar en los siglos venideros
las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿A quién le va a mostrar? ¿A usted, a mí? No, en el cielo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El Señor la va a mostrar en el cielo y va a ser alabado el Señor por su misericordia. Va a ser alabado el Señor por su gracia. Ahí va entrando la esposa del Cordero, la que Él redimió, la que Él lavó de sus pecados con su sangre. Y allí estará usted y estaré yo entrando por los umbrales de la eternidad en el rapto de la iglesia. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche en cada uno de nuestros corazones. Amén. Amén. Padre, queremos darte gracias por tu palabra que es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. Queremos darte gracias porque eres el lugar en que nos has colocado, como nos has bendecido, como nos has justificado, como se han abierto las puertas del cielo para cada uno de nosotros y más aún compartiendo la gloria que el Señor Jesucristo solo la merece, pero que nosotros por tu gracia participaremos de ella también. Rogamos tu bendición por la iglesia y en Santa María, por tu obra a través del país, los hermanos, todos aquellos que se encuentran anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable de la persona del Señor Jesús. Te damos gracias por estos momentos, breves momentos que podemos abrir tu palabra. Bendícenos, ayúdanos y los hermanos al retirarse a sus hogares puedan ser protegidos por tu mano también. Te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.